Así es que en esta tarde quiero volver a hablarles lo primero que vimos el jueves, y quiero hablarles acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén. Bien, quiero que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios 12, 7 al 11. Amén. Aleluya. Primera de Corintios 12, 7 al 11. Dice la palabra de Dios así: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo, ¿que dice? Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero que note algo bien importante: cómo está escrito la palabra Espíritu, con mayúscula. ¿Está de acuerdo? Con mayúscula. Cada vez que usted lea en la palabra Espíritu, está hablando de Dios. Y cuando vea Espíritu minúscula, está hablando a demonios. ¿Sí me vio? Ahora, con eso dicho, quiero recordarle algo importante. Los frutos del Espíritu es una cosa, y los dones del Espíritu son definitivamente otra cosa. Los frutos del Espíritu es lo que desarrollamos como cristianos. ¿Sí? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todas esas cosas son lo que el Espíritu Santo nos ayuda a producir. Pero escuche esto: los dones son un regalo glorioso de nuestro Dios para nosotros. Los frutos del Espíritu los desarrollamos, y los dones vienen automático al momento que tú le dijiste al Señor: sí, te acepto como mi Señor y Salvador. Hay regalos para ti. De hecho, la palabra don significa regalos. La Escritura empieza comentándonos y diciéndonos cuántos dones hay. Si tú los enumeras, son 9 dones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, palabra de fe, don de sanidad, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. Ahora, en el griego, la palabra don significa o se llama carisma, y cuando dices en plural dones, es carismata, así como se oye. Y otra vez se refiere específicamente a los regalos que provienen de Dios, y todos son sobrenaturales. La pregunta es: ¿los merecemos? No, pero es su infinita misericordia, hermanos. En su infinita misericordia Él nos da de sus dones. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura nos dice que los dones del Señor son dados por gracia y repartidos a cada uno como el Señor le parece mejor. Estos dones son, por lo tanto, regalos que no se adquieren por experiencia cristiana. Eso está muy bueno, porque imagínense que Dios nos dé conforme a experiencia, y muchos de nosotros
nos falta experiencia, ¿verdad? No se dan por aprendizaje. Son dones que el Señor nos da para momentos concretos en los que el Espíritu Santo quiere obrar, y sobre todo, escuche esto, para la edificación de nosotros como iglesia, y también para la salvación de las almas. En otras palabras, ¿sí? Tú no puedes acercarte o compartir la palabra con alguien nada más por conocimiento. Tú necesitas la gracia de Dios para poder transmitir. Y cuando tienes los dones del Señor y los usas, el Señor activa en ti en momento específico. En el momento específico se activan los dones del Espíritu Santo. ¿Quién es el que mejor ejemplo nos puede dar de esto? La vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque todos los dones estaban ahí en Él y fluían. Conforme tú lees los evangelios, los dones del Espíritu Santo fluían en Cristo Jesús. Recuerde que antes de ejercer un ministerio, Cristo fue a bautizarse. Por eso es importante, dicho sea de paso, si alguien no está bautizado, por favor dígamelo. Bautizado en agua y también bautizado en el Espíritu, porque esto es importante. Cristo fue bautizado antes de empezar su ministerio. Él fue directamente a prepararse, y la preparación empieza con el bautismo en agua y en Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Primera de Corintios 12:1 dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 12:1. Mira lo que dice. Primera de Corintios 12:1. A ver si no me equivoqué. Sí, ¿verdad? Sí, gracias, Azael. No quiero, acuérdense que está hablando Pablo a los corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué más dice? No, creo que llega, perdón. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. En otras palabras, cuando tú no le prestas atención a tener, míreme tantito, hermanos, todos, míreme, cuando tú no prestas atención a tener los dones y sobre todo a fluir en los dones, ¿sí? Te conviertes en una persona que ignora los regalos de Dios. Imagínate que en Navidad llegas con quien te tocó darle un regalo, hermano, te costó tiempo, esfuerzo, trabajo. Llegas, le das un regalo, te agarran el regalo y lo ponen a un lado y te ignoran. ¿Cómo se siente eso, hermano? Con ganas de decirle, oye, si no lo quieres, dámelo. Los regalos que nuestro Señor nos ha dado, los dones del Espíritu Santo, esos dones y esos regalos tienen el precio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Corintios: cada vez que tú ignoras el regalo de Dios, tú estás ignorando el sacrificio de Jesús en la cruz. Es por eso, y es importante, y esto es algo, hay mucha controversia en esto, porque hay personas, ¿verdad?, que si no sienten, escuchen esto que voy a decir, si no sienten algo, no se sienten a gusto hasta sentirlo. ¿Qué quiero decir? La presencia del Espíritu Santo va más allá de un sentimiento, de un sentir. ¿Me explico? Pero cuando tú buscas a Dios, cuando tú empiezas a querer saber más de Dios, a conocer más de Dios, cuando tú empiezas a tener esos estudios, esas oraciones, esa intercesión, viene la presencia de Dios
y hace más que un sentimiento en tu vida. Por eso muchas personas no se explican cómo de repente ya están llorando. ¿No les ha pasado? Que empiezas orando y conforme tú vas aumentando esa intercesión, esa oración al Señor, esa dedicación, ese esfuerzo, mientras que tú empiezas a hacer a un lado todo y empiezas a enfocarte en el Señor, algo pasa. Déjame te digo qué pasa. El Espíritu Santo está obrando en tu vida y el Espíritu Santo está repartiendo en ti esos dones que en el momento que necesites, en algún momento tú vas a darle a un amigo esa palabra sabia del Señor. ¿Qué es la palabra que podemos dar? Yo te voy a decir algo. Yo no te puedo dar ninguna palabra mía, pero yo sí, como dijo Pedro, lo que tengo, yo te doy. Yo tengo la poderosa palabra del Espíritu de Dios, hermanos, que es la que vivifica, que es la que cambia. Yo no te puedo cambiar, yo no puedo hacer más que orar por ti, pero en la palabra de Dios, el Señor mismo, a través de su palabra, Él va a cambiar, Él va a obrar en ti, Él te va a hacer lo que tú necesitas en el momento que Él quiera, todo de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? En algún momento, de repente, tú vas a empezar a tener alguna visión de alguien. Les comentaba el jueves, desde niño, yo me daba miedo porque yo miraba a una persona y nada más con cerrar el ojo o cerrar mis ojos, miraba como una película. Yo decía antes, veo muchas películas. Ahora me doy cuenta que el Espíritu Santo estaba trayendo a mi vida una palabra de ciencia o de conocimiento. ¿Ah? Y lo fui desarrollando, hermanos. Me costó mucho trabajo poderlo decir, porque si hay algo que yo quiero tener cuidado en mi vida, particularmente en mi vida, es que cuando sea de Dios, ¿verdad?, que sea manifiesto. Y cuando no sea de Dios, no decir nada y callarme la boca. ¿Cuántos dicen amén a eso? En algún momento vas a empezar a dar la palabra de Dios que trae fe. Una palabra de fe. En algún momento que vayas a necesitar, no va a haber nadie y de repente, imagínate, alguien se cae enfrente de ti, hermana Miriam. ¿Qué vamos a hacer? Dios mío, estamos en el rancho, todo el mundo nos está viendo. Yo digo el rancho aquí, el supermercado, ¿verdad? No voy a decir que allá con las vacas, ¿verdad? Bueno, nunca sabes. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Háblenle a alguien que ore. O tú vas a orar, o tú vas a venir a traer sanidad en el nombre de Cristo Jesús a través de la oración. ¿Cuántos saben que tenemos el poder en el nombre de Jesús para provocar los milagros? La iglesia de estos días necesitamos fluir en los dones del Señor. Yo estoy orando para que todos fluyamos en los dones. Y si pudiéramos en todos sería excelente. Imagínense, hermana Damaris, la iglesia que seríamos. Pero no está solamente en que el pastor lo desee. Necesitamos como iglesia entender que esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que fluyamos. Ahora, déjame hacer una pautita, algo que no dije el jueves y yo estaba estudiando, y es bien importante esto que voy a decir. Escúchame. Todo esto es en base a nuestro carácter como cristianos, y nuestro carácter como cristianos se va a manifestar a través de los frutos del Espíritu Santo. Entre más busquemos a Dios, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza se van a manifestar. Y eso va a ser una base, mijo, sólida, para que entonces los dones del Espíritu Santo que ya están en nosotros sean manifiestos. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que son por gracia. Hermanos, todos necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Cristo Jesús crecía en gracia y en sabiduría, dice la Escritura, para con los hombres.
Si Cristo necesitó gracia, pues imagínense nosotros. Porque la verdad es que no todos, dice un dicho mexicano, somos monedita de oro para caer bien. Y a veces hay personas que me han dicho: hombre, yo pensé que eras diferente. ¿Cómo? No, sí, te miré y parecías muy sangrón. De veras, pues ¿qué dije? Ay, sí, ahí estás, ahí cante y cante. Muy. Ay, tú. No, pero ¿cómo? No, pero ya. Y esto es lo que cambia todo. Cuando te dicen: pero ya te conozco. ¿Me dejas usarte como ejemplo, Luis? Pues ya dije tu nombre. En una de las primeras pláticas con mi hermano, me le acerco y le digo: ¿sabe qué, hermano? Perdóname, yo pensé que eras diferente. Pero cuando lo empecé a conocer, yo me di cuenta que estaba equivocado. Hermanos, necesitamos la gracia para no equivocarnos. Necesitamos el favor de Dios para poder llegar. Porque mira, una cosa es que tú te pares. Por eso gloria a Dios por las personas que se paran, hermano Valde, ahí afuera y empiezan a predicar la palabra. Gloria a Dios por ello. Pero sin gracia, hermanos, sin presencia, ¿quién va a mirarlo? ¿Qué puede la persona venir desalineado? Sí, pero cuando la presencia de Dios está contigo, cuando el Espíritu Santo fluye en ti, hermano, si traes chueco el pelo, te lo acomodas, porque el Espíritu Santo te forma, el Espíritu Santo te faja, ¿me explico? Y el Espíritu Santo te va a llevar a que te capacites. Por eso el mundo nos ve allá, y si nada más vamos así como Juan por nuestra casa, arrepiéntate, pero no tenemos la gracia del Señor, ¿cómo va a llegar la palabra? ¿Sabes qué es lo que a veces mucha gente piensa de esas personas? Pobres locos. Y aunque decimos que la escritura es una locura, tenemos que entender que necesitamos la sabiduría de Dios para que su palabra llegue, para que su palabra penetre. No nada más es de hablar la palabra, sino que la palabra traiga el efecto. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios trae el mejor efecto, el que cambia la vida de la gente, hermanos? Pero tiene mucho que ver el conducto. Amén. Por eso es importante que siempre estemos leyendo la palabra. Palabra, que traigas palabra en tu boca, palabra en tu mente. Porque, hermanos, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la tentación, lo que hay en tu corazón es la palabra de Dios. La palabra que va a permitir y va a ser un escudo para toda prueba, todo dardo del enemigo, y no va a atravesarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que ignores que Él te ha dado estos dones para su gloria y su honra. Y número 2, Él anhela, Él desea que abundes, que tú anheles, que tú abundes en estos dones. Mira lo que dice 1 Corintios 12:31. ¿Qué dice 1 Corintios 12:31? Procurad pues los dones mejores, dice Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bien, Pablo está diciendo: ¿sabes qué? Los dones, cuando dice los mejores, no significa que haya menores o mayores. Significa que en el momento, el mejor don en el momento que sean activo en tu vida. Que sean activo en tu vida. Y señala Pablo y dice: procúralos. Ahora, 1 Corintios capítulo 14 verso 12 dice, 1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Quiero decirte algo.
Cuando la Escritura nos está hablando de que procuremos y abundemos en los dones, ¿qué se necesita para eso? Una pregunta muy simple para una sencilla muy simple. Hacerlo, llevarlos a cabo. ¿Cómo aprendimos los que tocamos un instrumento? Practicando, ¿verdad? Practicando. ¿Cómo vamos a entender los dones del Señor? Practicándolos, procurándolos, anhelándolos. No me levante la mano. ¿Quién desea que el Señor de repente traiga a través de usted una palabra profética? ¿Quién anhela que, como decía, que en ese momento que se cayó el Señor, la señora, ahí donde andamos y oramos, se quebró evidentemente un pie, qué sé yo, y tú oras en el nombre de Jesús y se endereza? Hermano, necesitamos fluir en los dones mucho más que en los sentimientos. Hay personas que, lo digo con todo respeto al Espíritu Santo, que si no tiemblan no se sienten como que está bien. El Espíritu Santo va más allá de un temblor. ¿Sabes por qué temblamos, por cierto? Porque este cuerpo, diría otro, este cuerpote no puede soportar la presencia del Señor. No nos caemos porque el que está orando con nosotros trae algo y órale. No, Señor, sino porque nuestro cuerpo no puede resistir a la presencia del Señor. Cuando la presencia del Señor es manifiesta en nuestras vidas, físicamente, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la carne con el espíritu, hermanos? Por eso nuestro cuerpo se cae, porque la carne tiene que caer, porque el espíritu está sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Entonces necesitamos entender que si lo anhelamos, lo deseamos, lo buscamos, vamos a tenerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es quien reparte. Y esto es algo importante. Últimamente hay muchos predicadores que ellos toman un lugar como si fueran quienes traen al Espíritu. Escucha esto que voy a decir, y lo voy a decir con todo temor y cuidado del Señor y con respeto a esos consiervos. Pero yo no soy nadie para impartir nada. Si bien es cierto que el Espíritu que está en mí es para en la edificación, lo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, los dones que nos ha dado, nos ha dado para edificación de la iglesia, pero físicamente, terrenalmente, carnalmente, yo no tengo nada que darles. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios está en mí, Él es el que da, Él es el que toca, y claro, usa nuestras vidas para su gloria y para su honra. Hermanos, por eso Jesús leía el libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Fíjate, Cristo Jesús leyendo la poderosa palabra, el Hijo de Dios. Eso nos enseña que lo único que somos conducto de la presencia poderosa del Espíritu Santo. Pero no somos, sin el Espíritu Santo no somos nada ni nadie. Somos como címbalos, no hay nada. Si el Espíritu de Dios no está sobre mí, lo que yo hablo son palabras. Y las palabras, dijo por ahí un dicho, las palabras se las lleva el viento, ¿vale? Porque no hay fundamento. Pero cuando el Espíritu Santo te toma, te toca y te usa, hermano, hasta tú después dices: ah, caray, ¿y dónde estaba ese Moy? Órale. Tengo una costumbre. Cuando yo predico,
Siempre es una costumbre. Dejo el lugar, hermanos, y se los digo, tengo que ir a orar. Porque honestamente, mi oración es: Señor, que tu presencia nunca me deje. Porque si no, no tengo nada que estar parado en ningún lugar. Porque la presencia de Dios es la que tú necesitas para que la atmósfera en tu casa, déjame decirlo, la presencia de Dios es lo que necesitas para que la atmósfera en tu casa cambie, para que los planes en tu casa cambien, los planes que no tengan nada que ver con Dios se disipen, para que esa atmósfera de lo malo que haya se disipe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Aleluya. Ahora, todo lo hace el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar con esto por hoy. Hay 3 tipos de clasificaciones. Clasificamos a los dones del Espíritu Santo en 3 tipos. Los que vinieron el jueves ahí apuntaron, pero si no, por favor apunte. Los dones de revelación, de revelación son los siguientes: el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu son los dones de revelación. Los dones de poder, escuche por favor, es el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Amén. Los dones de expresión son el don de profecía, el don de diversidad de lenguas y don de interpretación de lenguas. Estos 2 últimos se dieron el día de Pentecostés. ¿Se recuerdan cuando los discípulos estaban reunidos? Que les dijo el ángel: reúnanse todos y esperen al Consolador. Fue lo mismo que hizo Cristo Jesús. Antes de iniciar su ministerio, fue para ser lleno del Espíritu Santo. Mira, mi hermano, yo no sé si esto que estoy diciendo, hermanos, escuche por favor esto, si esto que estoy diciendo sea algo que le llama o no la atención, pero una cosa sí le digo: cada uno de nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas y la manifestación de ellos. ¿Me está escuchando? Necesitamos obrar en ellos. Hermanos, no tenemos la vida nada más para sí, nada más porque sí. No nos ha dado Dios fuerzas nada más para trabajar. La vida no consiste solamente en un trabajo. La vida no consiste solamente en los deseos de nuestro corazón. Qué padre que podemos ir al centro, comprarnos cosas. Qué padre que podemos ir a comprarnos ropa, comida. Qué bonito es pasar tiempo como familia, como con amigos, con hermanos. Pero esto va más allá. La vida va más allá de solo eso. Es necesaria la manifestación de los hijos de Dios en estos tiempos. Sin importar lo que sientas. Ay, es que no siento. Es que pues todos oran, pero yo, pastor, es que yo de veras se lo digo, no siento nada. No hay ningún pasaje en la Escritura que hable acerca de si sientes, hazlo. Amén. Ni un pasaje. Pablo dice: procura. Tú haz lo que tengas que hacer para que esto sea manifiesto en tu vida. Si hay temor por el bautismo,
de lenguas, esta tarde dígale al Señor: quítalo, quítalo que me estorba. ¿Por qué insisto en el bautismo de lenguas? Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que cuando alguien habla lenguas, hablando Pablo, es para edificación. Dice, puede ser edificación propio y edificación para la iglesia. Y cuando uno empieza a hablar en lenguas, y cuando uno empieza a sentir la presencia de Dios, y algo empieza, y tu boca ya empieza a decir y hablar, es el Señor tratando contigo. Y seguramente, escuche lo que digo, va a haber una interpretación de lo que Dios dice a través de ti. Y si no lo hay, hermano, es algo que el Señor quiere edificar en ti y en tu corazón y en tu vida. Yo no puedo decirte qué decir, cómo hacer, qué hacer, porque sería error más grande como pastor que haga esto. Hace poquito me decían que en una reunión de jóvenes, el pastor que fue a predicar les empezó a decir a los jóvenes qué decir. Y una muchachita lo para al hombre y le dice: no, señor, usted no me puede decir a mí qué decir. Y los siervos de Dios se sienten, ¿no? Pero es la verdad. El único que lo hace, ¿quién es? Es el Espíritu mismo. Él da a quien quiere. Yo quiero invitarle en esta tarde, vamos a terminar,